Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave, el futuro de nuestra comida. Y para eso hay que entender dos visiones, dos mundos que están compitiendo ahora mismo por cómo se produce en el campo. Ok, vamos directo al grano. ¿Cuál es el gran conflicto que está definiendo la agricultura hoy en día? Hablemos de estas dos visiones del campo. A ver, por un lado, tenemos el modelo que muchos conocen como la revolución verde. ¿Y qué es lo que vemos? Pues esto, kilómetros y kilómetros de un solo cultivo. Son los famosos monocultivos. Ojo, este sistema depende totalmente de agroquímicos, que muchas veces se aplican desde aviones. Claro, a gran escala parece simple, pero el costo para el ecosistema es altísimo. Y del otro lado de la moneda está la economía campesina. Aquí el panorama es completamente distinto. Hablamos de fincas chiquitas, sí, pero con una diversidad biológica increíble. Todo funciona con base en saberes que pasaron de abuelos a padres y a hijos. Y no solo garantizan que haya comida en la mesa de la gente, sino que se topan con una pared gigante. Para el Estado es como si no existieran. No hay papeles, no hay créditos, y así su potencial se queda estancado. Ok, entonces, si el modelo industrial tiene tantos problemas, ¿cuál es la alternativa? Bueno, no se trata de un pequeño ajuste. La respuesta es un cambio de paradigma total. Y miren, esto que vemos aquí es clave para entender de qué va todo esto. No es tan simple como decir, bueno, en vez de este químico, uso este abono orgánico. No, la agroecología va mucho más allá. Propone rediseñar por completo la finca. Es pasar de ese monocultivo súper frágil a un sistema diverso, donde todo se conecta y que sobre todo pueda aguantar los golpes. O sea, es resiliente. Y para ponerle un nombre, ¿qué es la agroecología? Pues es una ciencia, así, con todas las letras. Una ciencia que hace algo genial. Mezcla los principios ecológicos más modernos con esa sabiduría local, la de toda la vida, para diseñar sistemas que producen comida, pero que también se cuidan solos, que son resilientes. Este diagrama es perfecto, porque nos muestra que la agroecología no es solo sobre plantitas y bichos. No, es un rompecabezas de 3 piezas. La sostenibilidad de verdad solo se alcanza cuando esas 3 piezas encajan. La parte ambiental, claro, pero también la justicia social y que el negocio sea viable económicamente. Si falta una, la mesa se cae. Bueno, todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo llevamos esta ciencia a la práctica? ¿Cómo se empieza a transformar una finca? Aquí está la clave de todo. Hay que cambiar el chip. Dejar de pensar en la finca como si fuera una fábrica y empezar a verla como lo que es, un organismo vivo, un sistema donde todo está conectado. Miren el esquema. Tienes las entradas como el sol, el agua, el conocimiento. Todo eso interactúa con los subsistemas, que son los cultivos, los animales, el bosque, y juntos generan salidas como la comida que vendemos. Pero lo más importante es lo que pasa después. Los desechos no se tiran, se reciclan. Se convierten en abono, en energía, cerrando el ciclo. Pura eficiencia. Y el punto de partida para toda esta transformación es una idea súper simple pero muy poderosa. No se puede mejorar lo que no se conoce. Exacto. Por eso lo primerito es hacer un diagnóstico a fondo. Es como llevar la finca al doctor para un chequeo completo. Y para eso se usan herramientas bien concretas. Se hacen mapas, se estudia el perfil del terreno, se hace un inventario de cada planta y animal, se analizan los calendarios de siembra y lluvia. ¿Para qué todo esto? Para encontrar los problemas que no se ven a simple vista, para descubrir recursos que se están desperdiciando y, en fin, para tomarle el pulso a la finca. Y uno de los primeros signos vitales que se revisan es, sin duda, el suelo. El suelo es la base de todo. Un suelo sano, lleno de materia orgánica, lleno de vida, es como una esponja. Absorbe y guarda el agua y los nutrientes. Y eso lo hace fuerte, por ejemplo, contra las sequías. El otro indicador clave es la biodiversidad. En vez de una sola capa de cultivo, la agroecología busca imitar a la naturaleza, a un bosque. ¿Cómo? Sembrando en pisos, en diferentes alturas. Como se ve aquí, tienes los árboles más altos, luego el maíz y abajo las leguminosas. Con esto, se aprovecha cada rayo de sol, se les da caza a insectos buenos que controlan las plagas y los nutrientes se reciclan solitos. Es, literalmente, la inteligencia de la naturaleza puesta a trabajar. Ok, ya tenemos el diagnóstico. Sabemos qué le duele a la finca y cuáles son sus fortalezas. Ahora, ¿cómo pasamos de esa visión a la acción? ¿Cuál es el plan?
Con toda esa información, el siguiente paso es un rediseño total del terreno. La meta es transformar esa finca, que a lo mejor está erosionada y degradada, en un diseño ideal, que sea sostenible. Y esto no es al azar, ¿eh? Se trabaja siguiendo las curvas naturales del terreno para que el agua no se escape y se crean zonas de protección para que el ecosistema se recupere. Y para lograrlo, se arma un plan de manejo súper completo. Aquí no se improvisa nada, se define paso a paso. Primero, un plan para revivir los suelos con abonos propios. Segundo, un plan para diversificar los cultivos y no depender de uno solo. Tercero, un plan para manejar el agua. Cada gota cuenta. Y además, se piensa en la infraestructura que se necesita y en qué hacer con el producto después de la cosecha. Perfecto. Entonces, hemos visto el cómo. Pero ¿cuál es el resultado final de aplicar toda esta ciencia que combina lo ancestral y lo moderno? ¿Qué impacto tiene más allá de los límites de la finca? El impacto es tremendo, y no solo en lo ambiental, es económico y es social. Se genera una cadena de valor que se queda en la comunidad. Primero, se producen excedentes, o sea, más comida de la que se necesita para vivir. Luego, a esa comida se le da un valor agregado, procesándola ahí mismo. Y finalmente, se vende en mercados locales, en cadenas cortas, donde la gente conoce a quien produce su comida. Esto significa alimentos sanos para la comunidad y un precio justo para el agricultor. Pero, y aquí viene el gran pero, muchas veces se chocan contra una pared. Para que estas pequeñas empresas del campo de verdad puedan crecer y replicar su éxito, necesitan algo fundamental, que las leyes y los impuestos las reconozcan, que entiendan que son diferentes. Sin ese apoyo, sin esa visibilidad, es muy difícil que despeguen. Y este es el punto que quiero que quede clarísimo. Esta metodología no es una utopía ni una ideología. Se basa en resultados, en datos concretos. Demuestra una y otra vez que una finca pequeña, bien diseñada con los principios de la agroecología, es eficiente, es resiliente al clima que está cambiando y sí, es rentable, genera ganancias. Al final del día, todo se resume en esto, en reconocer que la producción campesina no es una reliquia del pasado. Al contrario, es un pilar, uno fundamental para construir la soberanía alimentaria, o sea, para que decidamos qué comemos y cómo lo producimos. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo que busca desesperadamente soluciones para ser más sustentable, ¿no será que esta ciencia, que une la sabiduría de nuestros ancestros con el conocimiento de hoy, es la verdadera clave para el futuro de nuestra alimentación?